Hoy día voy a hablar un poco sobre un tema muy importante que es las inversiones y el desarrollo sostenible en la provincia de Piura. Quiero hacer un poco un análisis cómo viene desarrollándose el gasto de inversión en el presente año, desde el mes de enero de 2025 hasta la fecha, a nivel de vengado al 15 de octubre de 2025. Eh, la provincia de Piura, a través de sus 10 distritos, incluido el Piura Distrito, eh, cuenta con un presupuesto importante, ¿no? Un presupuesto de apertura que inició en enero de 2025 de 271.501.240 y un presupuesto modificado a la fecha de 461.546.519. Quiero resaltar el nivel de marco presupuestal, de dimensión del techo presupuestal a marco presupuestal. Las tres municipalidades que tienen mayor presupuesto, como es la provincial de Piura, 150.873.904 y con una devengado de 78 millones a la fecha, 78.276, un avance del 51.9%. Seguidamente, lo sigue la municipalidad distrital o el distrito 26 de octubre, ¿no? Con un presupuesto actual de 94 millones y una ejecución de 64 millones, un avance de 50% también, ¿no? Seguidamente la Municipalidad de Tambo Grande, también con un presupuesto de 56 millones y con una ejecución, un devengado de 37.982.000. También seguidamente Castilla, también un presupuesto de 61 millones con un avance de 44 millones en su ejecución, 44.745.927, con un avance de porcentaje a nivel de presupuesto modificado de 73%, ¿no? Entonces, el avance en los distritos es importante, pero vamos un poco a ver cuál es quién ha gastado más a nivel de gráfico. Acá mostramos los gráficos, ¿no? Y a nivel de porcentaje, tenemos, ¿no? Que la municipalidad de Piura refleja un 28%, ¿no? De su estructura de gasto. La municipalidad de Castilla un 23%. La municipalidad distrital 26 de octubre un 23% y la municipalidad de Castilla con un 16%, seguido del distrito de Castilla, de Cataca, Tambo Grande con un 14%, ¿no? Y las demás municipalidades siguen también con un porcentaje relativamente bajo, ¿no? Vamos un poco más a ver los gráficos acá a nivel de techos, un poco para que sea más entendible, ¿no? Piura, Piura a nivel como se ve en el gráfico, Piura es el que está ejecutando mayor inversión, ¿no? Un costo total de ejecución de 78.276.000. Seguidamente de 26 de octubre, ¿no es cierto? Con una ejecución de 64.921.879. Y en tercer lugar tenemos a Castillo con 44 millones. Después tenemos a Tambo Grande con 37 millones, ¿no? Las demás municipalidades también están reflejando gastos, pero también hay que tener en cuenta que se muestra una ejecución baja en el gráfico porque su estructura de presupuesto también es relativamente bajo, ¿no? Entonces, pero Piura, por ser un distrito más grande conjuntamente con el 26 de octubre, ¿no? Ellos cuentan con una estructura mayor de presupuesto que les permite, ¿no es cierto?, ejecutar un mayor gasto, ¿no? A nivel de cadena funcional programática, quiero ver este, cuál es la entidad que está gastando más, ¿no? ¿Cuál es la entidad que está gastando más, ¿no? Si nosotros vemos en lo que es planeamiento y gestión de reserva de contingencia, ¿no? El distrito que refleja mayor gasto es Tambo Grande y 26 de octubre, ¿no? Orden público y seguridad ciudadana, también los que están representando mayor gasto a la fecha durante el presente año, es La Unión, ¿no? Con 1.768.000 y Las Lomas con 4.979.000, ¿no? Esos son la cadena funcional programática con mayor relevancia y con mayor importancia en el gasto.
Después tenemos en el sector agropecuario, con mayor gasto, tenemos a Campo Grande con 6.637.855 y La Unión con 5.321.000. Después tenemos el distrito del Tayán, ¿no? Eh, Tayán, un distrito netamente agrícola, también está haciendo inversiones ahí por un monto considerable a la fecha de 6.159.907. En lo que corresponde a energía, se visualiza que durante el presente año no ha habido una mayor inversión en los gobiernos locales. Lo único que representa un monto significativo está muy grande con 523.987 soles. Después en el sector transporte, ¿no? Lo que es infraestructura vial, ¿no? Tenemos que la municipalidad que refleja mayor gasto es el provincial de Piura con 26.326.582, seguidamente de no, 26 de octubre es la que tiene mayor impacto en el gasto con 51.972.923. Seguidamente de Piura 26.306.582 y Castilla 25.770.000, ¿no? Lo que es ambiente no hay mayor incidencia, de Catacaos 1.104.623. Y hablando de saneamiento sí también el distrito que ha generado una mayor inversión es Tambo Grande con 15.616.000, seguidamente de Piura 7.224.607 y Catacaos 8.241.000. Y por último, 26 de octubre, 4.315.903, ¿no? En lo que corresponde a vivienda y desarrollo urbano, tenemos también un mayor impacto en el gasto en la municipalidad de Tambo Grande, el 26 de octubre con 3.472.977 y Castilla 2.607.969. Salud, por consiguiente, Piura refleja un gasto de 4.620.635. Una cultura y deporte. Cultura y deporte, sí, Piura refleja un gasto considerable de 11.414.856, seguidamente de 26 de octubre de 1.900.908.451 y Campo Grande 1.421.510. En el sector de educación, como vemos, Piura refleja un mayor gasto, ¿no? De 25.975.958, seguidamente de Campo Grande 8.695.000 y Castilla 8.003.808. Eso es la inversión que están generando al nivel de sectores. Acá lo vamos a ver a nivel de gráfico para ver cómo, ¿no es cierto? Se está invirtiendo, en qué sector se está invirtiendo más a nivel de provincia, ¿no? A nivel de provincia, e incluido todos sus distritos, ¿no? Se refleja, ¿no? Que el sector transporte se vislumbra un mayor, ¿no es cierto? Porcentaje de ejecución o un mayor ámbito de ejecución, promedio de 120 millones de soles, ¿no? Seguidamente de educación, eh, saneamiento y seguridad, orden público y seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, esos son los sectores más importantes que se viene invirtiendo en el presente año. Ya, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre la base de qué cosa es lo que queda por hacer, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que hay un presupuesto que está aprobado en el presente año, un presupuesto institucional modificado a 2 meses casi de culminar el año, ¿no? Faltando mucho por hacer, ¿no? Para poder cumplir la meta y los objetivos planteados en el plan estratégico, en los planes estratégicos de cada entidad, ¿no? Hay que resaltar algo importante que se ha dado en este año con la ley 32.287, publicada el 16 de junio del 2025. Una ley muy importante que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales, fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal. ¿Qué implica esto un poco, no? El gobierno, a través de esta ley,
se está disponiendo el incremento del rendimiento del impuesto a la promoción municipal que forma parte de los recursos del Fondo de Compensación Municipal de forma gradual a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Y cuál es el objetivo? Es incrementar en los 4 próximos años el 2%, ¿no?, de las transferencias de fondo común a las municipalidades provinciales y distritales. Se entiende que en, los- en el próximo año que queda de gobierno solamente, al culminar el próximo año, porque solamente para estos gobiernos hay que tener en cuenta que queda un año nomás, un año de gobierno, estarían recibiendo un incremento del 5%. Pero este incremento, y ojo que en los 3 años posteriores a las nuevas gestiones entrantes, también se está previendo, ¿no es cierto?, una asignación o un incremento del 5% en los 3 próximos años, que serían el 1,5%. Entonces, se entiende que al culminar el año 2029, el incremento va a ser del 2% adicional sobre lo común. Pero hay que tener en cuenta que ese incremento de fondo común básicamente está orientado a gasto de inversión. No hay recursos de incremento para gasto corriente. Eso que quede claro, ¿no? Ese incremento del 2% en los próximos 4 años, ¿por cierto?, va a estar orientado básicamente al Fondo de Compensación Municipal. Pero ¿cuáles son los requisitos para acceder a este incremento del Fondo de Compensación Municipal? O sea, no es que lo van a dar, ¿no? La ley está, pero te están dando dos requisitos fundamentales que tienen que cumplir los gobiernos locales. Hay que tener en cuenta que solamente falta un año para que termine la gestión de los presentes alcaldes o de los presentes gobiernos que están, ¿no?, a cargo de la gestión, ¿no?, presente, ¿no?, y que culmina el 31 de diciembre de 2006. El requisito fundamental dice contar con al menos dos de sus tres instrumentos de planeamiento estratégico aprobados, los cuales deben estar articulados y alineados con las políticas nacionales y con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el, a través de los lineamientos de ese plan. ¿Y cuáles son esos tres documentos básicos y fundamentales sobre el planeamiento institucional de cada entidad? Es el Plan de Desarrollo Local Concertado, ¿no?, que es un documento muy importante que establece, ¿no es cierto?, eh, el horizonte sobre una base de 10 años, ¿no es cierto?, de qué cosa es lo que se ha avanzado hasta la fecha y qué cosa es lo que queda por hacer, ¿no?, dentro de los próximos 10 años, teniendo en cuenta la misión y la visión institucional de cada entidad, ¿no? Entonces, el Plan de Desarrollo Local Concertado es un documento y el plazo para su ejecución y para su aprobación es el 31 de enero, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, el próximo año los gobiernos locales ya están para culminar la gestión de los presentes alcaldes y tienen que aprobar si es que quieren recibir ese 0,5% en el año 2026 del incremento de FOCUM para gasto de inversión. O tener aprobado el plan estratégico institucional, ¿no es cierto?, que es con una periodicidad multianual de 3 años, ¿no? Y el plan operativo institucional. Cualquiera de esos tres instrumentos de gestión, dos de ellos tienen que estar debidamente aprobados hasta el 31 de enero, ¿no? Entonces, y más aún, y esos documentos tienen que tener la opinión favorable, ¿no?, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es el famoso CEPLAN, ¿no? Entonces, los recursos que reciben son destinados exclusivamente para gasto de inversión. Entonces, mucho cuidado para los funcionarios y autoridades que están planificando su último año de gestión, tienen que tener o tomar las previsiones del caso para poder cumplir, ¿no es cierto?, con los requisitos para tener, ¿no es cierto?, o ser beneficiario del incremento de mayores recursos, ¿no? A ver, aquí también hay algo importante que quiero indicar acá sobre el tema de las inversiones, ¿no? Cuando hablo de las inversiones y el desarrollo sostenible en la provincia de Piura, quiero referirme básicamente a cómo estamos, hacer un análisis un poco minucioso de lo que son las brechas de infraestructura que quedan por hacer dentro de un prospecto de 10 años en adelante, ¿no? Entonces, y ahí lógicamente quiero referirme un poco que
esta información tiene que estar básicamente contemplada en uno de los documentos de planeamiento, que es el Plan de Desarrollo Local Concertado, que tiene que estar plasmado este horizonte, ¿no es cierto?, de qué cosa es lo que se ha avanzado y cuál es el horizonte de los 10 años que falta hacer en función, ¿no es cierto?, a las brechas que están programadas ya en el banco de inversiones. Hay que tener en cuenta que cada entidad tiene ya su banco de inversiones, ¿no? Que lo que consiste en la cartera de programación multianual, ¿no? Para los próximos años, ¿no? El año 2026, que culmina esta gestión, que está por terminar, y el 2027 y 2028, que son las nuevas autoridades que entrarán a partir del 1 de enero de 2027 y lógicamente también tienen que tener un horizonte de qué cosa va a hacer, sobre qué cosa es lo que tienen que hacer sobre su plan de trabajo, plan de gobierno y lo que está, la información que está de la programación plurianual ya en cartera para que puedan aprovechar ese potencial que hay, pero que por falta de recursos no se pueden ejecutar. Entonces, quedan caminos fundamentales de las nuevas gestiones, sentarse o ya ir viendo, planificando de qué cosa es lo que tienen en el banco de inversiones y poder ir viendo la línea de acción para una vez que se instalen o de repente, depende de las perspectivas que cada uno está planteando dentro de su plan de acción de gobierno, puedan tener listo para que puedan buscar financiamiento y puedan cumplir con sus objetivos de sus planes de gobierno. Hay que tener en cuenta acá que, mira, Piura como provincia, cuando hablamos ya de la sostenibilidad de las inversiones públicas, hay que tener en cuenta que Piura, dentro de su banco de inversiones, dentro de su cartera de programación multianual, en los diferentes sectores tiene un costo actualizado de inversiones de 1.247 millones, 1.247.000, 1.247.000, no, 1.247.648 millones de 063.54 soles, ¿no? Y dentro de ese costo actualizado hay que tener en cuenta lo que se ha ejecutado hasta el 31 de diciembre del año pasado, sin tener en cuenta el presente año, el marco presupuestal. Solamente se ha ejecutado dentro de esa estructura de costo actualizado de inversiones que está en la programación multianual que corresponde a la cartera de inversiones, solamente se ha ejecutado 125.136.431.18, que solamente representa de ese costo total el 10%. O sea, de toda esa brecha de infraestructura que estamos hablando de 1.247.649.000, estamos hablando que se ha avanzado solamente el 10%. Entonces, se necesita, para poder ejecutar toda esa brecha de infraestructura que va a satisfacer las necesidades de los diferentes sectores, se requiere de 1.122.509.622 soles. Se va a poder ejecutar en los próximos años con el presupuesto que cuenta cada municipalidad en sus fondos en sus recursos de fondo de compensación municipal y canon petrolero. No. ¿Por qué? Porque el presupuesto de inversión de canon y Concún no alcanza para poder cubrir el financiamiento total. Entonces, lógicamente que se tiene que recurrir a mecanismos de inversión para poder, ¿no es cierto?, garantizar la ejecución y poder tocar las puertas a los estamentos de los gobiernos regionales y nacionales, ¿no? De acuerdo a los sectores y a las competencias del nivel de inversión. Entonces, y ahí un poco resumidamente quiero ver, por ejemplo, en lo que es agropecuaria, de un costo actualidad de 55 millones no se ha avanzado nada, ¿no? No se ha avanzado nada. Eh, lo que es medio ambiente también, gestión de recursos, se ha avanzado en un 42%, ¿no? Ese 42% queda más de 58% como brecha de ejecutar en los años posteriores. Lo que sí se ha avanzado, considerando es protección social, protección de poblaciones en riesgo, que tiene que ver los programas sociales, se ha avanzado en un 98%, ¿no? No se ha programado en el posterior, en los años siguientes, no se ha programado presupuesto, ¿no? Solamente en el año 2025, 30.000 soles, ¿no? Después tenemos en saneamiento, ¿no? Salud y saneamiento también,
tenemos un avance del 76%, ¿no? Queda mucho también por hacer, un promedio de 34%, ¿no? Después tenemos vivienda y desarrollo urbano, se ha avanzado un 31% y queda por ejecutar más de un 60%, ¿no? Entonces, estas son las cifras considerables que se han, que se han sacado de la información del Banco de Inversiones de la provincia de Piura como información que está ahí. Entonces, entendemos que los candidatos que están intentando llegar al gobierno, mínimo yo creo que dentro de sus planes de gobierno y dentro de sus objetivos, tienen que tener en cuenta esta información que es muy valiosa de qué cosa es lo que falta, qué cosa es lo que tiene Piura como brecha por ejecutar, ¿no? Y también se ha escuchado y ya se tiene información de que el CEPLAN va a contemplar un marco legal para que todos los partidos políticos que van a encarar a las elecciones, que van a intentar acceder a un gobierno local, van a tener que elaborar sus planes, no, de acuerdo a los lineamientos del CEPLAN. Y con mucha razón, porque lógicamente el CEPLAN es la institución que maneja la información de todo lo que es el tema de las inversiones, la programación y las brechas de infraestructura, en la información de brechas sociales que tiene el país por ejecutar y por solucionar problemas grandes, ¿no? Entonces, mucho cuidado también. Esta información es importante que tienen que conocerlo. Si no la van a tomar en cuenta y van a intentar acceder a ganar una alcaldía, va a ser difícil que pueden hacer, ¿no? Entonces, para eso también se necesita equipos técnicos profesionales que ya vayan convocando, ¿no? Dentro de sus perspectivas de gobierno para poder ya ir elaborando este documento, ir plasmando esta información que es básica y fundamental para poder orientando un buen proyecto de plan de gobierno basado en lo que son los objetivos estratégicos y acciones estratégicas que se pueden encaminar a desarrollar en los próximos 4 años a partir de 2027, 2028, 2029 y 2030 de gobierno que van a buscar, ¿no es cierto?, acceder al sillón local. Entonces, esta información es básicamente importante. Aquí también hay algo también que quiero compartir, ¿no es cierto? Que toda esta estructura de planes que tienen que plasmar los gobiernos, que están por culminar su gestión, también tienen que articular su último año de gobierno a estos objetivos. Y hay que ir mirando cuáles son las bases. Lógicamente, pues que los gobiernos que se van, que tienen un año por terminar, tienen que dejar también las bases sólidas para que los próximos gobiernos puedan también encaminarse y continuar fortaleciendo las gestiones y desarrollando planes y programas estratégicos alineados al CEPLAN con la finalidad de ir reduciendo brechas sociales y brechas de infraestructuras, que es el problema fundamental que queda por solucionar. Quería referirme básicamente a lo que es, por ejemplo, los los planes estratégicos son pues el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que comprende las acciones estratégicas y objetivos específicos y los objetivos nacionales. Sobre esa base va descendiendo con la práctica, dentro de eso ya se vienen estableciendo las políticas nacionales. Las políticas nacionales básicamente están orientadas en actividades operativas y servicios y objetivos prioritarios que se tienen que alinear también, ¿no es cierto?, las entidades a través de los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo locales y regionales que se elaboren no pueden salirse dentro del contexto de las políticas nacionales contempladas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, básicamente que hay que tener mucho cuidado cuando elaboren sus documentos de gestión. Hay que tener en cuenta que también los planes estratégicos sectoriales también contemplan no muchas a las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos sectoriales contemplados en varias acciones que están pendientes de desarrollar. ¿No es cierto? Eso sí vincula lo que tiene que ver con los gobiernos nacionales en los diferentes sectores y los gobiernos regionales también que contemplan, ¿cómo se llama? Sectores y y sectores muy importantes como salud, educación, pesca, vivienda.
¿no es cierto? Infraestructura vial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado y tener en cuenta mucho. Acá también hay algo importante. Los planes de desarrollo concertado, ¿no? Involucra los planes de desarrollo regionales concertados y los planes de desarrollo locales concertados. Ese documento es fundamental que tiene que elaborarlo cada gobierno local y cada gobierno regional. Y es un instrumento de carácter fundamental porque va a establecer líneas de acción para poder, para poder desarrollar y solucionar y poder cumplir con la ejecución de esas brechas de infraestructura a través de mecanismos de financiamiento que se tienen que buscar en los diferentes sectores para poder, ¿no es cierto?, cerrar esas brechas, ¿no? Y ahí también tienen que, en el plan de desarrollo local y regional, tiene que contemplarse que son las acciones estratégicas territoriales y los objetivos estratégicos territoriales para poder tener un horizonte de qué cosa es lo que se necesita por hacer en cada sector. Ahora quiero enfocarme, por ejemplo, en los gobiernos locales, mayormente, por ejemplo, en los distritos, hablando, por ejemplo, Catacaos, La Arena, La Unión. Son distritos que necesitan, por ejemplo, desarrollar infraestructura, que tienen que solucionar muchos problemas sociales y económicos, pero que se consolidan en proyectos de infraestructura que faltan por ejecutar, ¿no? Entonces, en sus planes de desarrollo se tienen que plasmar objetivos estratégicos y acciones estratégicas importantes. Primero son las acciones estratégicas y luego los objetivos sobre la base de las necesidades más fundamentales y prioritarias. Mucho cuidado. Y después, lógicamente, que también dentro de esa estructura también tiene que estar en forma vertical, ¿no? El horizonte que es fundamental dentro de lo que es plan de inversiones que contempla 3 años, lo que son los planes estratégicos institucionales. Ahora, básicamente los planes estratégicos institucionales también comprenden las acciones estratégicas institucionales y los objetivos estratégicos, pero estos son de periodos de corto plazo y mediano plazo, porque son a 3 años, ¿no? Sin embargo, el plan de desarrollo sí tiene una proyección, ¿no?, de 10 años, ¿no?, de largo plazo, ¿no? El plan estratégico es de mediano plazo, ¿no? Y el plan operativo que contempla las actividades operativas también multianuales a 3 años, pero que contempla las actividades operativas en forma anual. O sea, ahí sí básicamente se tiene que ver las estructuras de presupuesto, cuánto es la proporcionalidad de los recursos del presupuesto que se necesitan cubrir en el costo operativo. Ahí tenemos pues el costo operativo o el costo fijo que llamamos, como es los sueldos del personal nombrado, contratado, ¿no? El personal nombrado regulado en el decreto legislativo 276, ¿no? El personal obrero 728 y el régimen CAS que es el 1057, así como los funcionarios como cargos de confianza. También hay que financiar también por los costos fijos que comprenden son los gastos de energía eléctrica, gastos de servicio de agua, de mantenimiento, de los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que llamamos costos fijos que son ineludibles en forma mensual. Entonces, cada entidad tiene sus necesidades y sus costos fijos en forma mensual y a veces o muchas veces su fondo de compensación municipal o parte de lo que es el porcentaje del gasto del canon petrolero, que es un 20%, que establece la ley del canon, que es para el mantenimiento de la infraestructura, muchas veces no logra cubrir el gasto operativo de funcionamiento que se necesita realizar mensualmente para la prestación de los servicios públicos, ¿no es cierto? Para la prestación de los servicios públicos de calidad que generen, ¿no es cierto?, un grado de satisfacción en la población. Entonces, muchas veces esos presupuestos del Fondo Común y Canon no logran cubrir, ¿no es cierto?, la totalidad de sus costos, porque hay muchas entidades que casi el 100% del Fondo Común lo utilizan para gasto corriente. Entonces, y el mayor porcentaje para gasto corriente y no les queda para gasto de inversión. Entonces, solamente para inversión les queda los recursos del canon petrolero. Y más aún, que ese 100% del canon petrolero se tiene que destinar el 10%, que digo, el 20% para gasto de mantenimiento de la infraestructura. Entonces, ahí viene el tema ya sobre esta base de la programación multianual y sobre ese tema de las brechas que están contempladas o que tienen que estar contempladas en los planes de desarrollo
A largo plazo se tiene que ver es eh, cómo tengo que financiar esos recursos que son costosos en proyectos de inversión, que ya están con proyecto de inversión, que ya están con código de inversión, ¿no? Pero ya están con luz verde, simplemente lo que se necesita es el financiamiento para poder ejecutar. Entonces, pero hay que tener en cuenta también ahí que muchas veces el gobierno local no tiene los recursos disponibles para poder financiar el 100% de un proyecto grande que está contemplado como brecha de infraestructura de un distrito que se necesita solucionar problemas. Eh, Quiero un poco resumir ahí, en los distritos del Bajo Piura, hay un problema que es álgido en el tema, lo que es el saneamiento. Si bien es cierto, el sistema de saneamiento, ¿no? Si bien es cierto, si hablamos de brechas, hay que tener en cuenta que se ha avanzado en un aporte significativo más del de repente, por ejemplo, si hablamos del cuadro que hemos analizado, ¿no? Acá se entiende un avance importante